buenas tardes de nuevo. Y ahora sí, después de conocer casi todas las películas en esta 46 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, ahora en esta sección oficial de largometrajes conocemos la última, la que pone el broche final a esta categoría dentro del certamen. Vamos a conocer la película argentina Un crimen común. Es un absorbente thriller psicológico que penetra en las injusticias de la sociedad argentina. Cecilia, una chica de 40 años, es profesora de sociología en la universidad. Una noche de tormenta, Kevin, de 15 años, un joven pobre, el hijo de su doncella, llama desesperadamente en la puerta de su casa y ella, aterrada, no abre. Al día siguiente, el cuerpo de Kevin aparece flotando en el río, asesinado por la policía. Cecilia comienza a ser perseguida por el fantasma de este joven. Perturbada, ella intenta olvidarlo y seguir con su vida, pero ahora parece que ella es el fantasma. Pues para hablarnos de este thriller tenemos aquí a los protagonistas, Francisco Márquez, director, y la actriz Elisa Carricajo, también protagonista de esta película. Muy buenas tardes y bienvenido. Hola. Buenas tardes, gracias. Bueno, ¿qué os parece estar en el Festival de Cine de Huelva, además a través de esta ventana online? Bien, contentos, con ganas de estar allá, pero bueno, será en otra oportunidad. Bueno, pronto, esperamos que pronto pueda ser, ¿no? La vez que nos conozcamos presencialmente. Bueno, Francisco, si te parece vamos a comenzar hablando un poco de, bueno, ¿qué te inspiró para afrontar y empezar este proyecto, esta historia, este thriller? Sí, creo que gran parte del material con el cual escribimos la película tiene que ver con la propia realidad. No sé si se me escucha. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Con la propia realidad. En Argentina los casos de jóvenes de los sectores populares que sufren la violencia policial o la muerte a través de la fuerza represiva del Estado es algo habitual. Hay casos muy emblemáticos, Luciana Arruga, Ezequiel de Monti es un chico que fue obligado a tirarse al río por la policía acusado de robar una bicicleta y murió ahogado. Hace poco tiempo, después de que filmamos la película, sucedió un caso acá muy emblemático que es el de Facundo Astudillo Castro, que es un joven que también hay evidencias claras de que la policía de la provincia de Buenos Aires tuvo que ver primero con la desaparición del joven y luego con la aparición muerto también en un riacho. Con lo cual hay algo vinculado a la propia realidad que creo que es parte de la película. Y por otro lado, elegimos un punto de vista particular, ¿no? Que no es, la película no está, no hace hincapié, digamos, en el aparato represivo del Estado, ni en la vida de este joven, ¿no? Sino más bien, bueno, en el personaje que interpreta Lisa, intentando un poco preguntar algo que yo me lo pregunto todo el tiempo de una manera que tiene que ver cómo nos vinculamos, ¿no? Como comunidad, como sociedad, con esos crímenes tan habituales y tan comunes. Y creo que de ese intento, de esa bronca, de esa angustia, y como un intento de que la película sea un grito, digamos, para dejar de desnaturalizar algo con lo cual convivimos todos los días, es que surge la película. Bueno, y además lo cuentas a través de la diferencia un poco quizás que existe entre las clases, ¿no? Se ven las protagonistas muy diferenciadas por el entorno en el que viven, ¿no? Una de ellas es profesora, protagonista que tenemos aquí, a Elisa con nosotros, y la otra protagonista que no ha podido acompañarnos es el polo opuesto, es la persona que trabaja para ella, sin embargo es la que padece, ¿no? Al final el crimen, ¿no? de su hijo. ¿Qué queréis reflejar con esta diferencia entre las clases? Yo creo, de alguna manera, que muchas veces esta cuestión de clase es una cuestión de vida o muerte, y un poco es lo que se ve en la película, ¿no? Estos jóvenes que yo mencioné recién, que son asesinados por la policía y las fuerzas represivas del Estado, pertenecen todos a los sectores populares.
nosotros no posamos la mirada en el personaje de Cecilia buscando, digamos, manteniendo una distancia como observando al personaje desde afuera, sino involucrándonos, digamos. De hecho, la forma que toma la película es un poco la forma que toma su conciencia, la forma en que ella va procesando y va viviendo, cómo la realidad se le empieza a derrumbar a partir de ese hecho. Y los procedimientos formales que toma la película es adoptar totalmente su punto de vista. Y eso es así porque yo como realizador no me siento fuera de ese conflicto, digamos. No es que la película marca esa diferencia de clase para decir, miren esta mujer de clase media, qué mala que es y pobre los sectores populares, sino intentando, digamos, de la misma clase en la cual pertenezco yo, tratando de pensar esta situación, insisto, esta cuestión que tiene que ver con naturalizar, digamos, la crueldad. No sé si cabe otra palabra, la crueldad del sistema capitalista que lleva en sí mismo esta diferencia de clase, y esta diferencia de clase, digamos, se sostiene, esta desigualdad se sostiene gran parte mediante la violencia estatal. Elisa, ¿por qué Cecilia no le abre la puerta a Kevin? Bueno, creo que ese es un punto, como es el punto como central de la película, y creo que es la pregunta que la película quiere abrir, y no sé si está respondida, pero creo que hay algo como muy interesante ahí en hacerse esa pregunta. Yo creo que no le abre por miedo, porque en realidad si ella pudiera reflexionar fríamente sobre esta situación, la particularidad de Cecilia es que es una profesora que reflexiona sobre estos temas, que tiene una conciencia, digamos, del sistema de clases, de lo que hablaba Fran. Hay una primera escena donde ella interviene ante la policía. No es que Cecilia es alguien, digamos, que crea que no hay que abrirle la puerta. Ella cree que hay que abrir la puerta, pero en el momento no lo hace. El miedo es más fuerte que ella. Hay un miedo ahí que opera desde otro lugar y que no la deja hacer lo que tal vez ella cree que hay que hacer, ¿no? O sea, lo que su ideología le diría que hay que hacer. Y creo que eso es lo interesante de la película, porque ese choque entre esas dos cosas que ocurren es lo que desencadena después todo el devenir del personaje, y sobre todo el viaje de su culpa, y de no poder aceptar esa situación, no poder aceptar que no abrió la puerta, que tuvo miedo, que no vio, que se sintió ella en peligro cuando el que estaba en peligro era Kevin. Es decir, ella se sintió en peligro y en vez de ver a alguien vulnerable, vio a alguien que podía ponerla en peligro a ella. Entonces creo que ese como inconsciente que actúa más rápido que cierta ideología es un poco lo que la película pone en cuestión, ¿no? Porque después, bueno, la vida está un poco llena de estas cosas que vienen desde otro lugar, que vienen desde un lugar más profundo y que condicionan la forma en la que nos relacionamos, en la que miramos a los demás, en las que organizamos nuestros vínculos dentro de la sociedad sin a veces reconocer los privilegios, entender que hay una situación de privilegio que ella tiene y que esa persona está en una situación de vulnerabilidad en la que ella no va a estar nunca. Y creo que eso es lo que organiza después el devenir de toda la película. Entonces creo que la pregunta de por qué no abre es una pregunta que lo que hace es, y fue una de las cosas que más me gustó y más me perturbó del guión durante meses, es ponernos a cada quien ante esa pregunta, ¿no? Como, bueno, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es esa primera reacción como instintiva que tenemos? ¿Y qué hacemos después con esa reacción? Porque después la película sigue y ella tarda mucho en resolver esa situación. Al final ella la resuelve, no vamos a contar a los espectadores cómo, para que ellos mismos lo vean,
pero a su forma, ¿no? Intenta ponerle solución a esta decisión que perturba por momentos su vida. Francisco, bueno, y también Elisa, ¿cuál ha sido el principal reto de esta película? No sé, Eli, ¿quieres arrancar vos o arranco yo? Sí, bueno, para mí creo que fue un proceso muy profundo, o sea, fue una película que como los mejores procesos artísticos que realmente te obligan a preguntarte cosas, a cuestionarte, a repensarte, a entenderte, a cuestionar tu lugar, a no estar seguro nunca, a entregarte como desde el caos al hacer. Y eso creo que fue como el mayor desafío también, y entender por qué también contábamos, ¿no? Esta película desde este punto de vista, qué valor tenía, eh, y cómo se contaba esta película desde este punto de vista, y no desde el punto de vista de la víctima, ¿no? Que es Kevin, o sea, o de su madre. ¿Por qué tenía valor? Y ese fue un trabajo que hicimos en equipo, que hicimos también con Mecha, que no está ahora, con Andy, que es Andrea Texta, que es productora de la película, con Fran, pensamos mucho, hablamos mucho, discutimos mucho, lloramos mucho, nos dimos la cabeza contra la pared, y creo que bueno, que en ese proceso encontramos algo valioso que a veces no se puede decir en palabras, pero que yo creo que la película tiene, que es una mirada particular y un punto de vista particular que aporta algo que creo que es muy valioso para pensar en Argentina y en el mundo en este momento estos temas. Como que, bueno, creo que aporta una sensibilidad que a mí por lo menos me gusta mucho. Francisco, ¿y para ti qué ha sido lo más, el Sí, reto? yo creo que, sí, digamos, lo que dice Eli, y había un riesgo que trabajamos justamente en la profundización de los diálogos comunes que nombra él y eso, que tenía que ver, en un lado, primero, tener una actitud condenatoria hacia la protagonista, ¿no? Es decir, hubiese sido de alguna manera tranquilizador, me parece, para el espectador, identificar en el personaje de Elisa a alguien que hace las cosas mal, digamos, mal y que es mal, no sé, como juzgarla, ¿no? Porque uno como espectador también pone el problema en un otro, en una otra. Y ese era un riesgo que corríamos, y yo creo que trabajamos mucho sobre eso, ¿no? De tratar de pensar en profundidad y en la complejidad de los personajes y las personajes para tratar de comprenderlas en profundidad, digamos, y no mantener una distancia que hubiese sido cínica, porque nos hubiese puesto a nosotros por fuera de ese conflicto que claramente nos interpela. Y creo que en esa profundización y en relación a los retos fue también atravesar, y por eso creo que también fue tan intenso el proceso, y esto que dice que lloramos y todo, que nos pone también frente a nosotros mismos, ¿no? El proceso de hacer esta película también nos interpela y nos pone frente a nosotros y nosotras mismas, y nos hace pensar, dudar, cuestionarnos. Entonces fue un proceso doloroso. Y por otro lado también creo que había otra dificultad, que para mí es un problema que por lo menos visualizan mucho en el cine, que tiene que ver cómo, digamos, si bien el punto de vista está en Cecilia, cómo representar, digamos, a personajes de otros sectores sociales, que es algo que para mí es muy importante y sobre lo cual hay que tener como mucho respeto y cuidado, ¿no? Y ahí también fue fundamental la presencia de Mecha, ¿no? Que Mecha no es una actriz profesional,
sí es una actriz, pero no es una actriz profesional, digamos. Ella es una dirigente digo que es una actriz porque uno ve la película y se ve que tiene, digamos, ahí es una actriz. Pero ella es una dirigente de un movimiento piquetero, de un movimiento social. Y para mí fue muy importante su presencia, porque muchas veces las escenas donde estaba ella, recuerdo mucho precisamente una escena donde Cecilia va a visitar, va a decirle a Neve, parece que va a contarle lo que sucedió esa noche en que no está, y finalmente no lo hace. Y me acuerdo cuando escribimos esa escena, la escena la escribimos con Neve, sí, en una actitud donde seguía siendo la empleada doméstica de la casa, o la doncella, como dicen ustedes, de la casa, ¿no? Y eso lo estaba escribiendo desde mi prejuicio de clase, no lo estaba escribiendo desde la realidad de ese personaje, ¿no? Entonces, proyectar la imagen de Mecha, que es una mujer con una fuerza y una sensibilidad, no saliéndose de ese rol en su propia casa, fue una cachetada a mí mismo, ¿no? Fue muy fuerte. Entonces ahí también creo que era un reto, ¿no? Cómo representar lo que acá llamamos la villa o el barrio popular, ¿no? Eso fue un reto, cómo representar los espacios, sin juzgar los espacios. Eso también fue un reto sobre el cual, bueno, trabajamos mucho, ¿no? Y otro reto, y lo último, era construir terror sin nada, ¿no? Porque no había un monstruo, era como un terror, como decía Federico Lastro, el director de fotografía, un terror metafísico. Y había algo ahí de algo que no veía, o sea, no había nada, ¿sabes? Un trabajo sonoro muy puntilloso de Abel. No hay otro elemento, digamos, no hay otro elemento que te haga tener miedo. Entonces eso también era un desafío. En ese sentido tengo que darle la enhorabuena a Elisa porque simplemente la cara que pone, cómo lo interpreta, como dicen los juegos sonoros, las pausas, hace que, bueno, realmente el espectador sienta pánico. Entonces yo creo que enhorabuena por este trabajo. Enhorabuena a ambos y muchísimas gracias por mostrarnos vuestro trabajo también en este Festival de Huelva de Cine Iberoamericano tan especial que estamos ofreciendo, como ya sabéis, 100% online en esta edición, pero que, bueno, os agradecemos igualmente haber estado aquí a través de esta ventana que ofrece las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, despedimos también a Francisco. Gracias a ustedes. Gracias, Francisco. Francisco Márquez, director, y a la actriz Elisa Carricajo, por Un crimen común. Es la última película la que pone el broche de oro a esta sección oficial de largometrajes. Pronto conoceremos quiénes son los galardonados.